Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí en Pregunta al Pastor. Hoy estamos estrenando un nuevo diseño, estamos jugando un poco con la tecnología y esperamos que disfruten de este programa y que podamos darle luz en algunos temas y algunas preguntas que nos han dejado. Vamos a estar continuando con el programa anterior y profundizando en este día en los aspectos relevantes al tiempo de la venida del Señor o al tiempo de su venida. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes que circulan y que rondan esta temática y seguramente usted tiene muchas para dejarnos. Le animamos a que nos dejen los comentarios, a que nos envíe los mensajes privados o nos escriba a preguntalpastor@gmail.com y allí también poder dejarnos las preguntas que necesiten ser respondidas. Sin más vueltas, comenzamos. Amén, amén. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos, amén. Que bendiga a los pastores que están aquí en este hermoso programa. Pregunta al pastor, saluda al pastor, al apóstol, amén. Gloria al Señor. Y a todos los ministros del Señor que están pues siendo partícipes de este hermoso programa. Bueno, estábamos hablando acerca pues con respecto al arrebatamiento y a la venida de Cristo. Entonces, hoy en día tenemos que realmente darnos cuenta por las doctrinas que se están suscitando hoy en día, donde muchos creen en el arrebatamiento, otros no creen en el arrebatamiento. Y pues así hay mucha ideología con respecto a los tiempos finales. Yo recuerdo bien que desde el 2008, más o menos, por ahí 2009, tengo entendido que la escatología bíblica tenía una relevancia en la iglesia con respecto a los tiempos finales. Pero de pronto fue desapareciendo la escatología bíblica y casi ya no se le presentaba mucha atención con respecto al tiempo final. No es ahora que muchos que están viendo las cosas que están pasando y están sucediendo en el mundo actual, y muchos pastores están retomando nuevamente el tema escatológico bíblico con respecto a la venida de Cristo y del arrebatamiento. Bueno, encontramos mucha postura con respecto al arrebatamiento. Hay mucha postura, muchos conceptos, pero es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseña a nosotros a saber el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y la iglesia tiene que estar alerta porque estamos viviendo un tiempo aproximado, no solamente al tiempo del fin, sino un aproximado al acontecimiento que el mundo entero no conoce, que es el arrebatamiento. Y muchos líderes de alta, como decía, alta jerarquía, han quitado de las iglesias el tema del arrebatamiento porque sabemos que hoy en día se está malinterpretando el tema del reino. Entonces muchos creen que el reino de Dios está establecido aquí. Bueno, eso es un tema donde muchos han malinterpretado que ya no necesitamos un arrebatamiento porque ya estamos en el reino. Bueno, eso es un tema muy aparte con respecto al arrebatamiento, pero es uno de los puntitos que muchos pastores están tocando hoy en día y que están negando el arrebatamiento. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder entender que estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo tiempos apocalípticos, desastres naturales y tantas cosas. Yo quería tocar un punto muy importante con respecto al arrebatamiento, porque la palabra correcta es arrebatamiento y no rapto, porque cuando hablamos de la palabra rapto, estamos hablando de un secuestro y de tener a una persona retenida en contra de su voluntad. La Biblia dice arrebatamiento o arpazo cuando vamos a la original. Entonces, muchos están esperando este tiempo especial.
yo lo espero y todos nosotros lo esperamos con respecto a la venida del Señor. Entonces, quería dar este punto porque estuve meditando en los tiempos y la Biblia, la palabra de Dios nos habla de una cronología, porque realmente en la Biblia sí nos habla de una cronología y de un código, de códigos que están completamente relacionados al tiempo que estamos viviendo. Pero antes de eso, quiero acordar algo, que la señal más contundente que nosotros tenemos que esperar es la señal de Israel. ¿Qué tiene que ver Israel con la iglesia? Tiene que ver mucho, porque cuando vemos las cosas que suceden en Israel, nosotros como iglesia tenemos que estar a la expectativa, porque es Israel el centro de la profecía bíblica. Es el centro de los acontecimientos. Entonces, David Ben-Gurión dice la historia que trabajó mucho con la independencia de Israel. En el año 1948, las Naciones Unidas declararon el Estado de Israel como nación, porque el mundo, obviamente, para los que conocen y saben el tema de la independencia de Israel, realmente muchos países no estaban de acuerdo, incluyendo los países árabes. Entonces, desde ese entonces, en el año 1948, fue algo muy célebre para el pueblo judío por todo lo que ellos habían vivido y sobre todo la profecía apuntaba de que la higuera iba a reverdecer, iba a resplandecer en medio de las naciones. Entonces, Israel es el centro de la profecía, porque Jesús habla directamente a Israel y viene la iglesia. Como por ejemplo, Israel fue constituido en independencia en el año 1948. Y resulta que la Biblia también tiene mucho que ver para entender la independencia con el tiempo aproximado a la venida, o sea, al arrebatamiento. Yo puedo darme cuenta algo muy importante con respecto al arrebatamiento. En Salmo 90:10, la Biblia habla, si vamos a leer la Biblia, si usted tiene su Biblia ahí, vamos a leer Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son de 70 años. Y dice, y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, la Biblia, la palabra de Dios habla del número 70 y del número 80. ¿Qué tiene que ver el número 70 y el número 80? Tiene que ver mucho porque la Biblia siempre nos va a dar un detalle al próximo evento que viene sobre esta tierra. Entonces, Israel cumplió 70 años, para no ser muy largo, y cumplió 70 años en el 2018. ¿Qué tiene que ver el número 70 y la independencia de Israel en el año 2018? Porque si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar muchos acontecimientos, pero específicamente el número 70 era un día, un año donde Israel siempre le acontecían muchas cosas. O sea, siempre había un evento en este tipo de número 70. Porque muchos consideran que el número 70 es un número profético específicamente para el pueblo de Israel. Porque Jesús habló exactamente de la semana 70. Daniel, perdón. Entonces, desde ahí quiero partir. Si Israel cumplió 70 años en el 2018, sacamos un aproximado de que hasta el 2018 Israel cumplió 70 años de independencia. No vino el arrebatamiento, no ocurrió nada, pero resulta que vino una fiesta. Justamente ahora poco, Israel no había celebrado su fiesta de Rosh Hashanah porque la pandemia del año pasado, en el 2019, 2020, por ahí así, no se podía celebrar
ni hacer fiesta en Israel, porque Israel también se declaró en emergencia. Entonces, Israel celebró su fiesta, su Rosh Hashanah. Entonces, la Biblia habla en 1 Corintios 15:51 acerca de la trompeta. El apóstol Pablo habla de la trompeta. Y cuando nosotros leemos el libro de Joel, habla de que la trompeta se va a tocar en Sión. Entonces, ¿qué relación tiene la trompeta? Muchos consideran que el apóstol Pablo está hablando de la trompeta del Apocalipsis, pero no es la trompeta del Apocalipsis. Sabemos nosotros bien y conocemos las escrituras que esta trompeta que el apóstol Pablo está hablando a los corintios es una fiesta judía, porque dice a la final trompeta. Y justamente en el Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta de las trompetas se celebra 100 toques de trompeta. Pero resulta que el último toque es la final trompeta. Esto es una fiesta lo grande del nuevo año judío. Y resulta que el apóstol Pablo relata de que la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ¿qué tiene que ver el Rosh Hashanah y el arrebatamiento? Tiene que ver mucho hoy en día. Porque recuerde que no sucedió nada en el número 70 de Israel porque es un número clave y es un número que encierra tanta controversia para muchos, pero no ocurrió nada. Tampoco quiero decir que justamente la Biblia tiene una fecha exacta del arrebatamiento, pero podemos ver un aproximado al tiempo exacto que estamos viviendo y sobre todo la coincidencia que hay con las referencias bíblicas. Y eso a mí me preocupa mucho, porque podemos pensar que el arrebatamiento puede ocurrir en una fiesta de Rosh Hashanah, porque el apóstol Pablo dijo que será como a dolores de parto. Y justamente esta fiesta se celebra a los 9 meses y la mujer da luz a los 9 meses. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué referencia tiene eso? Y es muy preocupante porque justamente Rosh Hashanah cae a los 9 meses y el apóstol Pablo hace referencia a que la mujer tendrá, o sea, como a dolores de parto. O sea, realmente eso tiene que ver mucho y nos da a pensar mucho porque el arrebatamiento está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Puede ser en un Rosh Hashanah, pero también hay que recordar que Israel va a cumplir 80 años y la Biblia dice que los días de nuestra generación es de 70 a 80. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, en Mateo 24, Jesús habla algo muy importante. Jesús dice, de cierto os digo, que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y justamente Jesús compara su venida como en los días de Noé. Justamente lo compara como en los días de Noé. Y dice la palabra de Dios, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró al arca. Y la Biblia dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué relación y qué es lo que realmente la Biblia nos quiere dar a entender con respecto al arrebatamiento? Precisamente, mi amado hermano, porque si Israel cumplió 70 años en el 2018, justamente Israel cumplirá 80 años después de 7 años. Entonces diríamos pues que estamos viviendo un aproximado al arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo un tiempo donde realmente es tan preocupante porque se aproxima el evento más importante para la iglesia, que es el arrebatamiento. Entonces, estaba diciendo que justamente Israel cumpliría en 7 años,
cumpliría 80 años. Cumpliría 80 años. Ahora, si nosotros nos vamos a leer el libro de Génesis, una referencia y una coincidencia para nosotros poder entender. Amén. Génesis capítulo 7, versículo 4. Pero del versículo 7, uno dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque esa generación se perdió. Ahora, la palabra dice que Noé entró al arca, prácticamente listo para que venga el diluvio. Pero dice en el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis, versículo 7, versículo 4 del capítulo 7, porque han pasado aún 7 días y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Dice que Noé tuvo 7 días en el arca. Ahora, ¿por qué lo tomo yo como una coincidencia y como una referencia? Porque justamente faltarían 7 años para que Israel cumpla 80 años. Y la Biblia dice que los días de la generación, de nuestra generación, es de 70 a 80, y dice la Biblia, volamos. El salmista dice, no morimos, dice, volamos. Porque está hablando una palabra de volar, y la iglesia va a volar. Entonces serían 7 años que Israel cumpliría 80 años. Y Cristo dijo, más como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. O sea, si Noé tuvo 7 días y vino el diluvio, y Jesús dijo, más como en los días de Noé, y la Biblia dice, de cierto digo que esta generación no pasará, y la generación es de 70, 80 y volamos. El apóstol Pablo habla de la final trompeta, el Yom Teruah, que habla la fiesta judía, la fiesta de la trompeta. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, mi amado hermano y apóstol y ministro del Señor, puede ocurrir en cualquier momento. Justamente estamos a la expectativa de lo que la iglesia está haciendo ahora y de lo que el mundo está haciendo y de lo que el nuevo orden mundial está haciendo con todos los países del mundo. Entonces, esta era mi pequeña intervención con respecto al aproximado del arrebatamiento. Bueno, muy bien, esto es algo maravilloso, maravilloso el poder escuchar palabra de Dios y el poder nosotros hilar finito y poder nosotros encontrar esa armonía bíblica, ¿verdad?, que encontramos en los textos de la palabra de Dios. Tenemos mucho más en esta tarde, tenemos mucho más para ustedes, así que estén atentos porque hay mucho más de Pregunta al Pastor. Bueno, muchas bendiciones, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Continuamos con este apasionante tema y realmente una exposición tremenda por parte del pastor Galo. Y me gustaría citar también, hablando de las señales proféticas a nivel mundial, si bien el pastor Galo se enfocó en Israel, que es el reloj profético que nosotros tenemos para ver los acontecimientos de los últimos días, pero también Jesús en Mateo 24:7 le dice a sus discípulos, ante una pregunta que ellos le hacen, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cómo sabremos qué señales habrán? ¿Qué indicador tendremos de que está cerca? ¿No? Y Jesús le dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y muchas veces la gente decía, sí, siempre hubo epidemias, siempre hubo peste, siempre hubo esas cosas. Pero nunca en la historia de la humanidad se registra una pandemia o una peste, como dice la palabra de Dios, como esta que hemos vivido en estos últimos ya 2 años a nivel mundial. Esto es único en la historia de la humanidad. Una epidemia, una peste que encerró
encuarentenó a la población mundial. Ya no es una peste aislada, como se veía en otras épocas, una epidemia aquí, otra epidemia allá, sino que acá vemos también un cumplimiento profético tremendo, porque Jesús incluso en el original y en la Reina Valera dice pestes, o sea que lamentablemente no va a ser la única, lamentablemente no va a ser la única, sino que habla pestes en plural. Entonces, nosotros viendo, como decía el pastor Galo, lo que está pasando en Israel, las señales proféticas, el cumplimiento en cuanto a los 70 años de Israel, el cumplimiento el florecimiento de la higuera, como dijo Jesús, a partir de 1948, cuando Israel vuelve a florecer como nación, vuelve a su territorio, y viendo lo que está sucediendo en estos días, a nivel mundial, pestes, crisis económica mundial, la economía mundial está en quiebra, esto también es único. Antes podíamos decir, tal país está en quiebra, tal otro país está en crisis, pero como consecuencia de la peste, porque primero Jesús dice pestes, después hambres, o sea, crisis económica, y junto con eso crisis en el clima, crisis a nivel del planeta, terremotos. Entonces estamos viendo que las tres cosas juntas están aconteciendo en todo el mundo. Ya no es en un lugar aislado, sino que en todo el mundo vemos esta señal profética muy fuerte. Y me gustó mucho un pensamiento que dijo el pastor recién, acerca de que por muchos años la iglesia se entretuvo en un montón de teologías, todas muy buenas, pero se dejó de lado el hablar de la importancia de la venida de Cristo, ¿verdad? Que debe ser un punto central para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. Entonces se le hizo énfasis a muchas líneas teológicas, teologías, como dijo él, del reino, teologías de la prosperidad, teologías de acá, de allá, pensamiento positivo. A muchas cosas se le hizo énfasis porque parecía o pareciera como que Cristo no viene o como que el Señor se demora, ¿no? Entonces la iglesia se ha entretenido mucho en eso y se ha dejado de hablar y de enseñarle a la iglesia la importancia de la venida de Jesús y la importancia, y este es un aspecto práctico para esperar la venida de Cristo, de velar y orar. El aspecto de estar atentos, de estar alerta, de no vivir como si Cristo nunca fuera a venir, ¿verdad? Sino que estar atentos. Perdón. Y para eso voy a citar Mateo 25, un pasaje muy conocido, donde Jesús habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, y allí dice en el versículo 3 y 4 y 5, dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Parece que el esposo se tardaba. Y mucha gente y muchos ministros creen que Jesús se ha tardado o que Jesús no va a venir. Y en esa tardanza, entre comillas, porque no es una tardanza, sino que Cristo va a venir en el tiempo señalado, en esa tardanza, miren lo que dice esta parábola, que ambas cabecearon y se durmieron. O sea que las 10 vírgenes nos están hablando de la esposa, de la novia, de la iglesia, ¿verdad? Dice que cabeceó y se durmió. Y la iglesia ha estado como adormecida en este tiempo, ha estado como cabeceando en diferentes cosas, claudicando, olvidándose de este tema tan importante que es la venida de Jesús. Y para cerrar mi aporte en esta oportunidad, decirles que si leemos la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, y la mayoría de las parábolas de Jesús hablan de un señor que se va y deja sus bienes y vuelve a pedir cuenta.
tenemos la parábola de los talentos, tenemos un montón de parábolas que habla de alguien que se va y vuelve. O sea, la mayoría de las parábolas de Jesús están hablando indirectamente de la venida de él, que se va, deja a sus mayordomos, deja a sus empleados y vuelve a pedir cuenta al cabo de un tiempo. Y aquí vemos en Mateo 25 un hecho no menor, y es el siguiente, que las 10 vírgenes sabían que el esposo venía. Ojo acá, ellas sabían que venía, no sabían la hora. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero las 10 sabían que venía. Entonces, podemos decir que la iglesia tiene que saber que la venida está cerca. La iglesia, viendo las señales, viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas, viendo lo que está pasando a nivel mundial, la iglesia, al igual que la parábola de las 10 vírgenes, sabe que el esposo está a las puertas, sabe que el novio está llegando. Ambos grupos sabían que el esposo volvía. ¿Cuál era su prioridad o su misión o su deber? Era estar velando y orando. Entonces, el mensaje de Jesús en esa parábola es velad y orad porque no sabéis a qué hora va a venir el novio, a qué hora va a venir el esposo. Pero la iglesia va a percibir, va a saber, está cerca. ¿Por qué? Por las señales, por el cumplimiento profético, por la voz que, ahí viene el novio, gritó alguien, está cerca, ¿verdad? El Espíritu Santo que está en la iglesia ya nos viene avisando hace rato, como decía el pastor Galo, por las señales bíblicas y lo que está pasando en Israel, que la venida está cada vez más cerca y la iglesia tiene que velar y orar en ello. Dios les bendiga. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Muy buena presentación, Pastor Luis. Muy bueno el desarrollo que está teniendo el tema. Creo que se le está dando un buen aporte y creo que le estamos dando a la gente, al público en general, los cristianos y no cristianos que han llegado hasta aquí el día de hoy a este programa, le estamos dando luz a muchas preguntas que han estado en oscuridad. Algunos se preguntarán por qué Israel y por qué tanto Israel. Es que Jesús era judío. O sea, Jesús era judío. Toda la historia bíblica central, por decirle de alguna forma, o toda la historia principal de la Biblia se desarrolla con el pueblo judío como foco de la visión de Dios en la humanidad. Y como bien dice el Nuevo Testamento, la salvación viene de Israel o viene de los judíos. No es que Israel nos vaya a salvar a nosotros, sino que de allí saldría el que libertaría a todas las naciones, a todos los que creen en él, y esa es la fe que predicamos, la fe en Jesucristo, Jesús, el Mesías, a quienes nosotros entendemos que es el Hijo de Dios, el enviado al mundo para salvar lo que se había perdido y restaurar la relación de Dios con el hombre. En realidad, restaurar la relación del hombre con Dios. Porque el hombre ha seguido sus ideales, sus pensamientos, sus filosofías y sus dioses, y ha dejado un poco relegado al verdadero y único Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Sí, y tratamos en este día y tratamos en cada programa de invitarlos a quienes están en esta situación, de tal vez por alguna razón hoy no están alineados, digámosle, en una buena relación con Dios, a que lo puedan hacer a partir de hoy, a que puedan reconsiderar en sus caminos, reencontrarse con el Señor. Es una buena oportunidad que reflexione en este tema que estamos tratando en estos días al respecto de la venida del Señor, porque una cosa es segura, el Señor va a venir en algún momento. Va a venir para usted, va a venir para mí cuando fallezcamos y partamos de este mundo y vayamos a una eternidad.
el punto crucial, clave y bisagra que vamos a tener es qué va a ocurrir del otro lado. Una eternidad con Cristo o una eternidad de condenación. Yo prefiero hacer las cosas lo mejor posible, no va a ser perfecto, no va a ser tal vez lo mejor, pero lo tengo a Él que perfecciona en mí cada día su misericordia. Seguimos con esta temática. Me voy a tomar un poquito sobre el hilo conductor que está trayendo en el tema de Israel y me quiero centrar en un par de profecías que fueron soltadas o que fueron entregadas a la nación en la antigüedad. Hubieron varios profetas que profetizaron acerca de la desintegración del pueblo de Israel como nación, como escuchamos recién al pastor Galo, que hablaba acerca de la identidad del pueblo de Israel o de la nueva nacionalización de Israel como nación, valga la redundancia, desde hace 70 y algo de años, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo que Israel era una nación poderosa. En los pueblos de la tierra eran temidos, eran conocidos, y muchas veces fueron subyugados y fueron llevados cautivos por diversas situaciones y en diversas épocas de la historia. Profetas como Joel, Oseas y Jeremías, Daniel y otros tantos profetizaron la decadencia y la caída del pueblo de Israel, justamente por su desobediencia y por no mirar a Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque como bien decía allí el pastor Luis, el pueblo de Israel es el reloj de Dios. O es el reloj, o es el termómetro, o el indicador, podríamos llamarle, el indicador de qué tan cerca podemos estar de que Cristo venga y de que sea la consumación de todas las cosas aquí en la tierra. Eso es algo que nosotros a nivel general no tenemos muchas discrepancias. Ahora, en Jeremías capítulo 8, versículo 12 y 13, habla acerca de la caída del pueblo de Israel. Dice así: caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue Dios, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y los que les ha dado pasará, y los que les he dado pasará de ellos. O sea, la bendición que Dios les había dado, Dios decidió retirársela y les venía castigo y venía algo malo para la nación, porque la nación se fue tras otros dioses y otras creencias. Pero esto es la profecía de la destrucción de Israel, o sea, como nación. Hasta ese momento Israel pasaba determinadas cautividades, pero un día viene Cristo y hace un cumplimiento a esa profecía, y a partir de ahí Israel dejó de ser nación. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 21 y versículos 19 y 20. Pueden anotarlo, buscarlos allí en sus Biblias. La profecía se cumple, o digamos que la extensión de la profecía de Jeremías se cumple en Mateo 21, 19, cuando Jesús dice, iba pasando por allí y viendo una higuera, cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más, jamás, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Lo que ocurre es que había una profecía de parte de Dios en que Dios mismo castigaría a Israel. Israel como higuera, Israel como ejemplo. Y Cristo se llamaba a sí mismo y decía, el que quiere ver al Padre, con verme a mí es suficiente. Si me ven a mí, van a ver al Padre. En Mateo 24, 32 y 33, dice allí lo siguiente, Jesús dice, de la higuera aprender. Jesús les explica, de la higuera aprender, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué significa esto? Justamente lo que el pastor Galo acaba de exponer tan gráficamente, que llegó un momento en el cual Israel florece como higuera. La higuera vuelve a surgir, resurge, aparece en la escena mundial y en la escena internacional. Y yo le pregunto a usted, en el país que usted se encuentre, ¿cuántas veces en el día o en la semana el pueblo de Israel es nombrado en los medios?
prácticamente es noticia todos los días en alguna parte del mundo el pueblo de Israel. Ha surgido en tecnología, en ciencia, en avance, fue uno de los primeros países, si no el primero, en el cual volvió prácticamente a la normalidad después de casi 2 años de pandemia, y está a la vanguardia en muchas cosas. Una nación tan pequeña comparado con otras potencias. Hoy en día podemos decir Israel es una potencia. La higuera está floreciendo. La higuera está floreciendo. Si la higuera está floreciendo, tomemos el recaudo de poner atención de que algo va a ocurrir. Pero las profecías no terminan ahí. Hay otra profecía referente a Israel y al tiempo de la venida de Cristo que está relacionado con la economía. Y usted me va a decir, pero vamos a hablar de plata, pastor. No, no es que vamos a hablar de plata. No vamos a hablar de plata. No le vamos a pedir el diezmo, quédese tranquilo. Pero hay una profecía en el libro de Ezequiel que dice que hay una moneda antigua que se usaba en el antiguo Israel, que va a volver a ser moneda actual. Y es la famosa moneda shekel. Si no me equivoco, lo tengo aquí anotado, y es o shekel o sekel, ¿tá? Que es el famoso ciclo. El ciclo antiguo es el shekel, que fue homologado, autorizado o puesto en circulación en el año 1980. Fíjense que estamos muy poco tiempo de ese evento. No hace muchas décadas se volvió a instaurar o a poner en práctica el ciclo. En Ezequiel lo van a ver en el capítulo 45, versículo 12, 13 al 16, cuando habla de que el ciclo valdrá 20 jeras y esa será la ofrenda que se ofrecerá al príncipe y será obligatorio, ¿verdad?, en Israel antes de la venida del Señor. Entonces, allí nosotros tenemos un cumplimiento más de que algo va a pasar. Siglos antes de la venida de Cristo, Ezequiel profetizó que el ciclo iba a volver a ser una moneda en el tiempo del reinado final en el mundo. Tenemos otra profecía en la antigüedad que la vemos cumplida en el día de hoy, y está en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 11, habla de una bomba de neutrones. La bomba de neutrones hace 2500 años no existía. Sin embargo, el profeta Zacarías avisó o profetizó o anunció que llegaría un día en que habría una plaga que sería derramada cerca de Israel o en Israel a las naciones. Y era una plaga que herirá a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén, y la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en sus bocas. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Hace 2500 años se profetizó una explosión de una bomba de neutrones. Usted me va a decir, ¿es una locura? Puede ser que sea una locura, pero hace 2500 años no existía un arma capaz de hacer algo como esto, pero hoy sí existe. Hoy sí existe. Y estamos hablando de un lugar que es un polvorín todo el año, el Medio Oriente, en el cual se encuentra Israel. Israel se encuentra ubicado en algo llamado el Medio Oriente, rodeado de países bélicamente muy poderosos, y amenazando constantemente, como se ha hablado muy bien hace instantes y en el programa anterior, y oirán de guerras y rumores de guerra, conflictos y muchas otras cosas. Se viene Cristo, algo grande está por ocurrir. Le invito a que reconsideremos nuestra relación con Dios para que no nos encuentre desapercibidos. En esta tarde, en esta noche, estamos dando algunos eventos que están relacionados a la venida del Señor y al contexto o al entorno a su venida. Preste mucha atención porque hay mucho más en Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes a todos, quienes están conectados, hermanos, amigos en Cristo. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra del Señor y también saber que ustedes están todavía acá
observando este hermoso programa y qué apasionante en realidad que es hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre la venida del Señor, sobre los tiempos que estamos viviendo. La tierra entera está viviendo días difíciles. La gente se está preguntando muchas cosas. La gente no sabe qué camino tomar. La gente no sabe qué verdad escuchar. La gente no sabe en realidad hacia dónde ir. Y Jesús por algo lo dijo en el libro de San Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estamos precisamente en el mes de la Biblia, ¿no? Estamos en el mes de la Biblia y es la Biblia el libro más representativo y más completo que existe. En la Biblia encontramos nosotros preguntas absolutamente respuestas, absolutamente para todas las preguntas existentes. Y con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, ese es el objetivo de este programa, dar respuesta a las preguntas que las personas tienen. Y es lo que queremos hacer también en esta tarde. Qué apasionante es hablar de la venida del Señor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 15. Leamos desde el verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y me encanta lo que dice el verso 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Qué apasionante es poder imaginarse al apóstol Pablo hablando de estas cosas. ¿Qué tan cerca está el arrebatamiento? ¿Y por qué el Señor quiere que nosotros estemos listos, estemos preparados para este momento? El arrebatamiento es precisamente el momento en el que el Señor viene a rescatar a su iglesia, viene a llevarse a su novia, una novia que está en peligro. Él viene a recogerla en ese arpazo que es librar del peligro de una manera inminente, como cuando usted y yo vemos que algo va a caer sobre alguien, inmediatamente lo alertamos y lo alamos con rudeza, lo quitamos del lugar para que no le ocurra aquel peligro que está por acontecerle. Eso es el arpazo, ser librado de un peligro inminente. Y Jesús viene a rescatar a su novia, viene a llevarse a su iglesia para librarla de un peligro que viene, pues lo que viene para la tierra será realmente terrible. Y es por eso que el novio se lleva a su iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe las cosas que van a venir a esta tierra. El arrebatamiento es el momento en el que el Señor viene a recoger a su iglesia, viene a llevarse a su pueblo de esta tierra. No lo viene a hacer en naves espaciales, no viene a hacerlo usando ningún artefacto creado por la raza humana, sino que la llamará desde el cielo. Y los que escuchan su voz, como Jesús en algún momento también lo dijo, ¿no? Que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y los que lo escuchan a él, los que escuchan ese llamado que el Señor estará haciendo, el sonido de esa trompeta, pues serán los que recibirán al Señor en las nubes. El arrebatamiento es el traslado de un lugar a otro. Salimos de esta tierra y las cosas que van a acontecer en ella y somos trasladados a la presencia del Señor, a esas moradas que Él dijo que iba a preparar, que no nos dejaría solos, sino que iba a preparar lugar para nosotros, para que nosotros podamos estar juntamente con Él
para siempre. Pero qué apasionante es leer lo que dice el apóstol Pablo y le dice inclusive a cada uno de ellos, le dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo dice, seremos arrebatados y estaremos con él por siempre prácticamente. Es el arrebatamiento, la esperanza de la iglesia desde el primer siglo. Es la razón por la cual los apóstoles vivieron tantas situaciones y enfrentaron tantas cosas porque han creído en la salvación del Señor y también en ese momento glorioso en el que el Señor vendrá por nosotros. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 en el verso 18. Y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El objetivo principal de este programa es poder fortalecer a los creyentes en la fe y hacer un llamado a aquellos que aún no han activado su fe en el Señor, no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y fortalecer su esperanza para este momento tan privilegiado que va a tener la humanidad. ¿Sabe cuál es? Poder ver cara a cara al Señor, poder encontrarnos con aquel que nos llamó de las tinieblas hasta su luz admirable. Fue la esperanza de los apóstoles y por esa razón soportaron tantas cosas. Tengo, por cierto, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ¿cómo podemos nosotros ver esa gloria? Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta para poder ser parte de este momento tan hermoso. Aguardar ese momento. ¿Cómo lo aguardamos? Alejándonos, renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Son palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El arrebatamiento ha sido la esperanza de la iglesia por más de 20 siglos. Y el apóstol Pablo habla y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aquellos que antes de morir reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Qué tremendo será este momento en el que los sepulcros se abran, los sepulcros sean abiertos, los muertos reciban un cuerpo glorificado, salgan de sus tumbas, ellos en primer lugar, y luego nosotros, los que aún estamos despiertos, los que aún vivimos, seremos arrebatados. Y juntos todos, los que tuvieron fe un día, al igual que los apóstoles y muchos siervos del Señor, al igual que los que tenemos fe ahora. Mucha gente dice, pero y bueno, me hablan de algo, eso me decía mi abuelita ya murió y todavía el Señor no ha venido. Para ella hay esta promesa precisamente, para aquellos que ya durmieron, para aquellos que ya no están con nosotros en esta tierra, pero que murieron con la esperanza y vivieron bajo esa esperanza de poder ver un día al Señor. Sus ojos lo verán, serán arrebatados, saldrán de sus tumbas y el Señor les dará la recompensa por la que ellos tanto padecieron y tanto esperaron. Ahora mire algo importante que quiero tocar acá. Mateo capítulo 24, verso 8. Jesús hablando al pueblo de Israel dice estas cosas. Pero esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mire que Jesús habla de un principio de dolores, hablando al pueblo de Israel, refiriéndose a ellos en especial. Y dice, y luego vendrá esta tribulación. Nosotros vivimos quizás soportando muchos dolores y muchas cosas, pero viene un momento de tribulación para la tierra cual nunca antes se ha visto.
en donde el anticristo aparecerá, ofreciendo paz y seguridad. No será algo del otro mundo el que haya una paz entre judíos y árabes. Todo el mundo lo pudo ver hace poco tiempo, hace unos cuantos meses, lo que casi fue una guerra entre Israel y los árabes. Entonces, algo que puede ocurrir y será una señal de paz y de seguridad para los hombres, puede ser la paz entre judíos y árabes, y así se pueda pasar al siguiente paso, la reconstrucción del templo, la edificación del templo, el lugar en donde se sentará el anticristo. Algo muy importante que ha ocurrido en este tiempo. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Las naciones enteras, todas las naciones, están muy gastadas económicamente, han sido golpeadas en su economía. Y, y algo que parece que podemos verlo ya, una de las ofertas que presentará el anticristo, ¿cuál será? Será precisamente ayudar en la economía. ¿No será quizá algo sobrenatural escuchar que va a condenarle la deuda a los países? Los países pequeños, los países tercermundistas, los países subdesarrollados son los que más endeudados viven con el FMI, con el Banco Mundial. Entonces, el anticristo perdonará, condonará la deuda. Y esto hará que las naciones, en otras palabras, caigan a los pies de él, que puedan decir realmente esto es lo que tanto estábamos necesitando. Un alivio para tanta deuda que hemos venido arrastrando durante muchos años, y en el afán de querer salir adelante, lo que hemos logrado es endeudarnos mucho más. La Agenda 2021 tiene esa propuesta. La propuesta de reestructurar la economía de las naciones. El COVID-19 precisamente ha dejado un dolor muy grande en la economía de todos los países y de todas las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones se han endeudado para poder en este tiempo vacunar a la población. Las naciones se han endeudado para poder ayudar a los hospitales, a las farmacéuticas y todas estas cosas. Entonces, de aquí a muy poco tiempo vamos a escuchar cómo las naciones, aún las potencias, se van a ver con grandes problemas económicos. ¿Cuánto más los países pequeños? Será el momento donde el camino se está preparando. Como lo decía él, nuestro amado pastor Galo Trejo y también nuestro amado pastor Raúl Ponce, las cosas que estamos viendo, las señales que estamos viendo, nos dan a entender que es muy poco tiempo el que quizá ya nos quede en esta tierra. Está más cerca que cuando al principio lo escuchamos, la venida del Señor. Vivimos días semejantes a los de Sodoma y Gomorra. La maldad de los hombres cada día crece más y más. Sin embargo, Dios tiene abierta la puerta para que todos podamos entrar. El cielo está abierto y sus ángeles y el Señor nos están esperando. Él nos llamará con voz de trompeta y lo recibiremos en el aire, porque esa ha sido nuestra esperanza bienaventurada, que el Señor vendrá por nosotros a librarnos de lo que hasta hoy quizá nosotros consideramos que ha sido malo para nuestras vidas, ha sido duro. No se compara con lo duro que vendrá para esta humanidad en los días en los cuales enseñoree el anticristo. Queremos decirle a cada amigo, a cada hermano que está pendiente a nosotros a estas transmisiones. Esto es el momento preciso para acercarse más a Dios, mucho más que cuando recién escuchamos hablar de Él. Este es el mejor momento para acercarnos a su presencia. Volvámonos a Él, busquemos de su rostro en espíritu y en verdad, porque está más cerca que cuando al principio lo escuchamos. El arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor está cerca. La pregunta es, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor?
Esa es una pregunta que tiene que hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Y acá en Pregunta al Pastor queremos ayudarte a fortalecer tu fe para juntos poder recibir al Señor en el aire. Bendiciones. Bien, continuamos en Pregunta al Pastor. Realmente impresionante la exposición que estamos viendo por parte de todos los panelistas. Y quiero leer un pequeño pasaje bíblico en Isaías 41:10, donde hay una promesa de Dios para Israel, hablando de que Israel es el reloj profético de Dios, es lo que miramos para tener en cuenta y saber que la venida de Jesús está cerca, la venida del Mesías. Dios le dice a Israel: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada, y perecerán los que tienen contienda contigo. Si vamos un poquito a la historia, vamos a ver que grandes potencias mundiales han querido destruir Israel hasta el día de hoy y no han podido. Es algo tremendo. Israel se ha levantado de las cenizas contra grandes potencias mundiales, contra todo el mundo árabe que lo rodea allí en Medio Oriente, con bombas atómicas, con toda una infraestructura militar impresionante. Sin embargo, esta promesa de Dios sigue vigente y todos esos enemigos han sido avergonzados. Recordamos en el 67 la guerra de los 6 días, donde Israel en 6 días terminó con una guerra con Egipto y con los países del Medio Oriente, que realmente fue aplastante, con escasos recursos, y ahí vemos la mano de Dios defendiendo su pueblo. Entonces tenemos que ver esta señal también, que no hay registro a nivel mundial, como decía el pastor Galo, que una nación en 70 años se haya levantado, porque en 1948 es que realmente Israel vuelve a ser nación, los judíos comienzan a volver a los territorios de Israel, y en 70 años se vuelve una potencia mundial, a la altura de cualquiera de las demás potencias. Y en este sentido vemos día a día cómo Dios defiende a Israel y Dios guarda a Israel. Esta es otra señal profética muy fuerte que podemos ver, que la venida del Señor también está cerca. En estos 70 años, otra de las cosas que ha sucedido y que está en este capítulo 41 de Isaías, es que Dios le dice: daré en el desierto cedros y acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Si vemos las fotos de Israel en la actualidad, donde había solo arena y piedras, ahora hay bosques, tal cual lo profetizó Isaías en el capítulo 41. Hay bosques de grandes árboles, de cipreses, olivos, arrayanes, hay praderas, hay cultivos de flores, han brotado ríos que se creían que estaban secos, han brotado en estos últimos tiempos. Otra señal profética de que Dios está con Israel y que la venida está muy cerca, porque ese florecimiento de la higuera, que aquí los pastores estuvieron hablando, la higuera representa a Israel, ese florecimiento de la higuera también tiene que ver no solo con cosas espirituales, sino con algo visible y tangible. Vemos lo que es Israel ahora, y es un parque verde tremendo, donde hay fuentes de agua por todos lados, donde hay bosques, donde hay hierba, y se cumple la promesa y la profecía bíblica tal cual Isaías lo dejó escrito. Todas estas cosas también nos hablan de que la venida del Mesías, la venida de Jesús,
está a las puertas ante tan gran cumplimiento que estamos viendo delante de nuestros ojos. Preparémonos, velando, orando y buscando más del Señor Jesucristo más que nunca. Dios les bendiga. Tremendas exposiciones en la tarde-noche de hoy, tremendas ponencias. Hay mucho más para poder desarrollar en cuanto a esto. Genera nuevas preguntas y aquí estamos para responderlas. Pastor Galo, ¿algo que quieras decir? Amén. Sí, precisamente acotando con lo que dice el pastor. Israel ha sido una nación pues, que ha surgido de la ceniza y es un país donde ha alcanzado mucha tecnología y realmente es algo extraordinario lo que ellos han alcanzado y sobre todo pues ahora han creado lentes para los ciegos que no pueden ver. Y bueno, y muchas maravillas que ellos han creado, pero precisamente una de las señales acerca de las guerras que ha tenido Israel y las que vendrán es una donde Israel va a bombardear Siria. La Biblia dice en Isaías 17, versículo 1, donde Siria quedará como escombro y la profecía apunta de que Israel va a desaparecer Siria, que es Damasco. Ahora, precisamente hay una señal bíblica donde justamente la palabra dice acerca de la cosecha arrebatada. Si usted lee Isaías 17, versículo 11, el arrebatamiento puede ocurrir en una guerra, precisamente cuando Israel esté en guerra con Siria. Justamente dice en el versículo 11, en el día que las plantes, la harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendos del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. La Biblia dice que habrá gran tribulación, la cual nunca la hubo desde el principio. Eso quiere decir que la tribulación ocasionará mucho alboroto a nivel mundial. Y justamente Israel podrá estar en guerra con Siria y bombardeará Siria. También la Biblia habla de Ezequiel 37 acerca de la guerra de Gog y Magog. Esta guerra tampoco se ha cumplido, pero es una señal inminente de que Rusia tratará de invadir a Israel y sobre todo Israel saldrá victorioso en aquel día. Justamente muchos teólogos, específicamente escatólogos bíblicos, no han podido descifrar si la guerra de la invasión de Rusia será antes o después del arrebatamiento, pero precisamente Israel estará en guerra no solamente con Siria, sino con Rusia y con todos los países árabes de alrededor. Yo creo que esta será una de las últimas profecías que habla el profeta Ezequiel con respecto a la invasión de Israel. Se sobreentiende que estamos, mi amado hermano, esperando el arrebatamiento, porque una vez que el arrebatamiento ocurra, se va a desencadenar muchas, pero muchas cosas. Obviamente la Biblia dice habrá paz y seguridad desde el principio, pero luego viene lo más fuerte, donde el anticristo, mi amado hermano, sufrirá un atentado. El anticristo va a sufrir un atentado porque el apóstol Juan en capítulo 13, versículo en adelante, habla de una herida de muerte en su cabeza. El anticristo será justamente asesinado y será clonado. Una de las maravillas que sacarán los científicos en la era del anticristo será el clon, la personalidad del anticristo posesionado netamente con Satanás, donde comenzará, mi amado hermano, la ejecución, la persecución y sobre todo viene la catástrofe y los juicios que están por venir justamente al mundo entero. Eso quiere decir que realmente vivimos tiempos finales. No ponemos fecha ni hora, pero la Biblia sí nos da una cronología bíblica con respecto al arrebatamiento y para estar preparado. Amén. Eso nomás quería contar.
Esto es apasionante, realmente hablar sobre este tema y recordar inclusive cómo lo aprendimos desde el principio con voces de hombres que hoy ya no están, pero que fue lo que nos ayudó a nosotros a fortalecer nuestra fe, a buscar más a Dios. A mí en lo personal, yo recuerdo mis inicios en el Señor y lo primero que me hablaron fue de la venida de Cristo. Fue uno de los primeros mensajes que yo escuché y era lo que me decían los hermanos cuando predicaba y era el mensaje que más escuchaba. Lastimosamente, como lo decía el pastor Galo hace un momento, hace algunos años atrás, dejó de hablarse de este tema. La gente empezó a enfocarse en la prosperidad para construir más cosas en esta tierra y muchas situaciones así, ¿no? Y descuidamos este tema tan importante y ahora hablando de esto recuerdo yo tantas cosas de las que me hablaron y que me hicieron apasionar. Imaginemos solamente algo, esta peste del COVID-19 ha ocasionado, ha generado tanto desastre en el mundo, tanta confusión en el mundo, la gente anda de aquí para allá, los políticos, los gobiernos han estado contra la espada y la pared sin saber qué hacer, una guerra por quién encontrar primeramente una cura, una vacuna para poder controlar esta situación y tratar de darle respuesta a la gente. La pandemia fue creada, vino de los chinos, vino del murciélago, vino de esto, vino de este otro, y cosas así, ¿no? Ahora, ¿cómo será ese momento en el que ocurrirá una desaparición de millones de personas sobre la tierra? Recuerdo yo cómo lo explicaba Gigi Ávila hace muchos años atrás y recuerdo cómo me hacía llenar de temor hacia Dios, no de miedo por la situación, sino de temor hacia Dios y reverencia para buscarlo. Y como él lo explicaba, cuando quizá aviones caigan porque los pilotos fueron arrebatados, los carros empiecen a chocarse, los niños desaparecidos por todas partes, cuando las casas se encuentren sin padre, cuando la gente corra de un lado para otro y preguntando, los jóvenes quizá preguntando, ¿dónde está mi mamá que tanto me hablaba de Dios? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi familia que iba a la iglesia? No han vuelto en esta noche. Y la gente se preguntará unos a otros, qué tremendo será este momento en el que ocurra la desaparición de millones y millones de personas. Y yo creo que en ese momento se activará un poco tarde la fe de muchos y dirán, era verdad lo que decían. Era verdad lo que me habló mi mamá, lo que me habló mi papá, lo que decían en la televisión, en la radio, lo que se predicaba y que le llamábamos los hermanitos locos, fanáticos, emocionistas. Hemos visto en esta tarde pruebas bíblicas de profecías cumplidas. ¿Qué más queremos para poder entender que el tiempo está cerca? Una nación se formó en un día y esa es Israel. Ya esa profecía se cumplió. El desierto está floreciendo. Hoy en día el desierto está siendo parte de la productividad inclusive de Israel. El mar de Galilea se ha desbordado. El Éufrates se ha secado tal como la profecía lo dice para que pasen hacia la guerra de Armagedón. ¿Qué más queremos nosotros ver? ¿Qué más queremos nosotros poder conocer para entender que el reloj profético de Dios muestra que queda poco tiempo? Amén. Muy bien, tremendo. Bien. Pastor Luis. Agregar a lo que dice el pastor Marvin, San Lucas 21-25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia en la gente confundida,
a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Repito, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Vimos en esta pandemia gente con temor a saludar a su familiar, a su esposa, a su hijo, por miedo a una peste que atacó el mundo entero. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con poder y gloria. Cristo viene y no es un cuento, no es una filosofía, es una realidad tangible, visible, comprobable, con todas las señales visibles e invisibles y las señales de la palabra de Dios. Cristo viene, preparémonos. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Yo quiero compartirles algo que dice aquí en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7 en adelante, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y qué fuerte es esto, ¿no? Porque por ahí escuchamos algunos mensajes desde los púlpitos casi terroríficos, ¿no? Cristo viene, prepárate, porque Cristo viene. Cristo va a venir. Cristo vuelve, Cristo viene, sí, es verdad. Y yo debo estar preparado siempre, no solo porque Cristo viene, no solo porque haya principios de dolores, guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencias. Yo debo estar preparado siempre por amor al Señor. Yo debo amar su venida. Porque la venida de Cristo no es una mala noticia, no es una historia de terror. La venida de Cristo es parte de las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Que Cristo nos redimió con su sangre. Que Cristo dejó la tumba vacía, que resucitó, que se sentó a la diestra del Padre en los cielos y que Cristo viene, es parte de una buena noticia. Por eso debemos cambiar el tono, por eso debemos cambiar el sentido del mensaje. Porque amamos la venida del Señor. Amamos al Señor y lo queremos ver. Amamos al Señor y lo queremos abrazar. Amamos al Señor y queremos verle cara a cara. Amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra mente y toda nuestra alma. Y amamos su venida, amamos el reencuentro con Él. Amamos el momento en que Cristo venga. Lo amamos con todo nuestro corazón. Amamos la venida del Señor. Que podamos amar realmente la venida del Señor. Que Dios le bendiga, Dios te bendiga. Pastor Raúl. Bien, excelente. Yo me quedo con algunas reacciones que me generaron el programa de hoy. El pastor Galo hablaba acerca de Gog y Magog y se habló, recién el pastor Marvin también hablaba de la profecía encontrada allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, que dice, el río Éufrates estará seco, ¿verdad? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y algo que yo quiero comentar el día de hoy. Estos programas no son preparados.
Yo no sé lo que cada uno de los panelistas que estén en cada programa, no tengo cómo saber lo que ellos van a traer preparado. Ni ellos tienen cómo saber lo que nosotros preparamos en nuestros hogares. Nosotros tenemos las preguntas o los temas y cada uno de nosotros prepara sin saber lo que prepara el otro. Es una norma que yo como coordinador de programa he puesto al programa. Dar absoluta libertad al Espíritu Santo y a la capacidad de ministerio de cada ministro que es honrado en cada programa al que se presenta. Con eso respondo una pregunta que me hicieron. Respondo a otra pregunta. ¿Por qué los panelistas no están? Los panelistas son variables, son accesorios, hasta yo soy accesorio. Lo importante es que el programa fluya y las respuestas se den. Hoy puedo estar yo dirigiendo el programa, mañana puede estar el pastor Marvin, o el pastor Luis, o el pastor Galo, o la pastora Karina, o el pastor Nelson, o el pastor Franco. No hay un panel permanente fijo. ¿Por qué? Porque queremos darle dinamismo al programa y al mismo tiempo tener suficientes panelistas para eventualidades. En algunos de los programas que hemos tenido faltantes de panelistas por situaciones y circunstancias de la vida cotidiana de cada ministro, que son personas como usted que me está escuchando, que si le pinchan le duele, que si tienen problemas o situaciones de salud se afectan, porque siempre vamos a ser personas. No somos superdotados, somos personas, como usted. Tenemos hambre, frío, sed, sueño, cansancio. A veces estos programas se preparan con mucho trabajo en la semana y con mucho desgaste, a pesar de todas nuestras cargas ministeriales y familiares, para poder entregar un programa de excelencia cada vez que lo soltemos al aire. No tenemos cómo hacer un programa diario, porque sería imposible, humanamente hablando, porque todos son ministros y todos tienen ocupaciones. Tratamos de sacar un programa a lo máximo cada 10 o 12 días, pero que sea un programa potente, que sea un programa con buenos argumentos y con mucha palabra de Dios. Les quería dejar este comentario y cerrar, quería cerrar un poco esto de la guerra esa famosa, del periodo de lo que algunos llaman la gran tribulación, ¿verdad? La gran tribulación que viene sobre este mundo, en el cual queremos ser liberados. ¿Cuántos quieren ser liberados de la gran tribulación? Escriban amén por aquí abajo. Recuerden suscribirse en el Facebook, darle me gusta también al canal, compartirlo con sus contactos, ¿verdad? Y participar de los programas. Les voy a dar una lista de países que forman la coalición de reyes, o como dice el texto de Apocalipsis 16:12, ¿verdad? Para que pasen los reyes del Oriente. Algunos de los países mencionados están en el libro de Ezequiel, capítulo 38, y estos son Gog y Magog, Mesec, Tubal, entre otros, que se van mencionando, contra la nación de Israel. En la última guerra que se menciona en la Biblia, llamada Armagedón. En mi Biblia por lo menos lo llaman por ahí. Algo parecido. Puede haber alguna modificación en alguna de las traducciones. Pero bien, los países que están involucrados son Rusia, Irán y Siria, como mencionaba el pastor Marvin recién. Persia, Kuz y Fut, ¿verdad? Son los países que están involucrados. Gomer y todas las tropas de la casa de Togarma, eso está en Ezequiel 38:6. Gog es un gobernante que irá a la cabeza de una coalición de ejércitos que estará involucrado Rusia y países de Asia Central, incluyendo repúblicas exsoviéticas o ex-repúblicas soviéticas como Kazajistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Uzbekistán y Kirguisia. Kirguisia, bien dije. Mesec y Tubal están formados por Mosuk y Tobolsk,
Persia, Irán, parte de Irak y Turkmenistán, Kush es Sudán, la sede del Frente Nacional Islámico y de varios grupos terroristas. Fut está representado por Libia y los países que apoyan el terrorismo que conocemos nosotros al día de hoy como la Nación Islámica y otros más. Gomer representa a Turquía o Turquía Gomer y Togarma representan a los países de Armenia y Alemania. Vemos que hace poco tiempo hubo una gran crisis en la región de Armenia. Pongan atención, vemos que en la historia actual ha resurgido el régimen talibán, algo que se pensaba imposible, las tropas de Estados Unidos abandonar el Medio Oriente. Algo se está armando en el mundo espiritual y es el cumplimiento de la palabra de Dios. Mencioné estos países no por imaginación mía, sino porque están mencionados reinos que estaban en los tiempos del profeta y que hoy en día representan a todos esos países que están allí en nuestro mapa. Muy bien, la verdad que ha sido tremendo este programa, las exposiciones que hemos tenido acerca de este tema, y les dejo un último versículo para cerrar mi aporte. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Dios les bendiga. Ok, amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tema, amén, que ha sido muy importante y sobre todo es muy relevante en el mundo cristiano porque hay muchas posturas con respecto a la escatología bíblica y es lo que hoy tenemos que, como iglesia, defender la escatología con respecto a los eventos y al tiempo que estamos viviendo. Entonces es muy importante que la iglesia comience a prepararse escatológicamente para poder entender los temas y los tiempos con respecto a la venida del Señor. Así que estamos contentos porque sabemos que este programa va a llegar a mucha gente, a muchos lugares, y muchas personas van a ser edificadas por esta palabra y sobre todo pues para estar preparados porque el tiempo se aproxima. Amén. Bueno, muy bien, y así estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hemos tenido muy buenas exposiciones, excelentes exponentes, y nos generan ahora 3 preguntas para el próximo programa. Y me gustaría animarlos a todos los que nos estén mirando que dejen su parecer en cuanto a esto. ¿Tendremos nosotros como iglesia que pasar por la gran tribulación? ¿Vendrá esa gran tribulación en tiempos de la iglesia? O sea, ¿la iglesia pasará por la gran tribulación o será librada de la gran tribulación? ¿La venida de Cristo será antes o después? Todo esto y mucho más tendremos en el próximo programa. No se pierda Pregunta al Pastor. Déjenos los comentarios y respóndanos esta pregunta, a ver qué piensa usted sobre esto. Desde Uruguay les saludamos y les bendecimos. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.